Hoy, en otra edición de Crochet de Pasarela, te enseñaré a hacer el patrón de puntos que llevan varias prendas de esta colección de Dolce & Gabbana del 2011. Les doy la bienvenida nuevamente a mi canal, bienvenidos a otra edición de Crochet de Pasarela, esta serie que tanto nos gusta a todos, donde aprendemos a hacer puntos de crochet que usan las grandes marcas en sus diseños de pasarela, pero lo podemos hacer en casa, lo traemos a la realidad, lo bajamos a la realidad. Hoy siguiendo con la línea editorial de un poco de Chanel, de las siluetas simples, de las líneas puras y lo clásico y básico, vamos a trabajar con el punto que lleva esta colección también de Dolce & Gabbana, bastante antigua, del 2011, ya tiene unos 15 años, pero sin embargo la chaqueta se puede usar perfectamente también este verano. Vamos a trabajar con los puntos que llevan la colección. Tiene la chaqueta, también hay un vestido y algunas otras prendas más que llevan el mismo punto y que recuerda mucho a la chaqueta básica de Chanel, de corte de cuello redondo y corte recto, que fue lanzada, y fue además es un símbolo icónico de su casa, fue lanzada en 1954, o sea, la chaqueta tiene más de 70 años y sigue siendo un básico y un clásico de la moda, y además es súper atemporal y lo podemos seguir haciendo porque esto se va a seguir usando muchos años más. Así que no sé si a ustedes les pasó lo mismo y les vino a la mente la chaqueta esta, pero se le parece mucho. Así que vamos hoy a trabajar con el patrón de puntos, que es bastante sencillo. Y cuéntenme también en comentarios si les gustaría que hiciéramos esta chaqueta entera en tutorial, entero. Porque me parece que es una pieza muy básica de armario que vale la pena hacer porque lleva bastante tiempo, pero vale la pena porque se puede usar muchos años y va más allá de las tendencias y las temporadas, y siempre estaremos en la moda si tenemos una prenda como esta. Sería un básico de armario muy importante y estoy valorando si hacer el tutorial completo, que es mucho trabajo, pero si me lo piden, lo hago. ¿Sí? Así que cuéntenme en comentarios si les gustaría que hiciéramos una chaqueta tipo Chanel. Y ahora vamos a ponernos manos a la obra para hacer el punto. Les doy la bienvenida a mi mesa de trabajo. Vamos a trabajar con este punto. Es bastante más sencillo que otros puntos de pasarela que hemos estado trabajando, pero igualmente vamos a ver cómo se realiza. Vamos a hacer una cadena de base de 15 puntos. Yo aquí ya la tengo tejida. Y la primera es una base con medios puntos y cadena, ¿sí? Vamos a levantar una cadena y hacemos un medio punto aquí en el primero, ¿sí? Luego vamos a hacer una cadena, dejamos una, y en el siguiente punto lo que vamos a hacer es picar 2 medios puntos, ¿sí? La base queda bien compacta. Vamos a hacer una cadena, dejamos un espacio, y en la siguiente hacemos 2 medios puntos. Una cadena, dejamos una, 2 medios puntos en el mismo punto de base. Y así vamos a terminar nuestra primera vuelta, ¿sí? Voy a terminar y vamos a pasar a la siguiente, ¿sí? Me tiene que quedar bien compacto. Bien, ya he terminado mi primera vuelta. Lo que voy a hacer es levantar 4 cadenas y una de espacio, y vamos a trabajar con varetas dobles. 1, 2, 3, 4 y una más. Voy a girar mi tejido, y ahora donde teníamos las cadenas vamos a picar nuestro punto piña hecho con 5 varetas dobles cerradas juntas. Vamos a lazar 2 veces, hacemos la primera vareta, no cerramos, lazamos doble, cerramos hasta ahí, hacemos otra, ya tenemos 3, 4 y la última 5, ¿sí? Ahora sí, vamos a cerrar todo, cierro y hago una cadena de separación entre cada una. Vuelvo a lazar doble. Aquí, bastante pegadito en la otra cadena que hice abajo, voy a volver a hacer otro punto piña de estos, ¿sí? 2, no las cierro, las mantengo en la aguja para cerrarlas juntas. Esto le da esa textura tan bonita que tiene el punto, tan interesante, y que hace que se vea también tupido y que le da estructura. Cierro, hago una cadena, le da estructura a la chaqueta en este caso, o a la prenda que esté haciendo, ¿sí? Vamos aquí, bien.
Esto lo voy a repetir una vez más. Estoy picando bien, sí. Ojo que no se confundan en picar en el medio punto, tienen que picar donde está la cadena suelta, ¿sí? Al principio les quedará, la primera vuelta queda un poco apretada, como están viendo ahora, pero ahora vamos a ver en una siguiente vuelta cómo se va acomodando el punto. Yo empiezo la muestra siempre desde el principio, pero a veces se ve raro. La primera a veces se ve raro. Tengo 5, cierro y cierro, ¿sí? Yo ahora voy a terminar, ven, queda un poco apretado, pero ahora vamos a ver, voy a terminar toda la fila y vamos a ver cómo seguimos. Bien, una vez que acabé de hacer las piñas, ¿sí? Que tengo aquí en mi muestra, voy a hacer una vareta doble para cerrar la muestra, para finalizar, porque estoy trabajando en altura de varetas dobles. Y voy a levantar una cadena y voy a seguir haciendo lo mismo que hice aquí abajo, pero ahora sobre las piñas. Entonces voy a levantar una cadena, voy a hacer un punto, medio punto aquí, una cadena, siempre en la, digamos, a la altura de mi punto de piñas, y en el espacio voy a hacer 2 medios puntos, una cadena, 2 medios puntos, una cadena, 2 medios puntos, una cadena, 2 medios puntos, y así voy a terminar toda la vuelta. Voy más lento aquí para mostrarlo bien. Medio punto, cadena, medio punto. Esta vuelta es súper rápida. Ahora ya se me está acomodando más el punto, ya se parece más a lo que tenía en la muestra. Entonces, ahora lo que voy a hacer es levantar otra vez 4 cadenas y una para girar. Y en este, sí, en este hueco, aquí, voy a hacer el punto piñas otra vez. Voy a hacer 2 lazadas. Es una vuelta de puntos piñas, que es la que más trabajo me lleva, porque en realidad hago 5 puntos en cada lugar. Y el resto es una vuelta de medios puntos y cadenas, que esa vuelta es muy rápida. Cierro, hago una cadena, lazo, ¿sí? Y ahora me va quedando de esta manera. Yo voy a hacer un paso más avanzado para mostrarles en la muestra bien cómo queda el punto con varias vueltas, para que lo vean completo y puedan apreciar cómo queda realmente, que se parece igual al de la chaqueta de Dolce & Gabbana. Bueno, aquí yo ya he hecho 3 repeticiones para que vean cómo queda el punto, cómo queda de textura. Este sería el revés. Sí, es el mismo punto de la chaqueta, que lo tienen aquí. Queda bastante rígido. En la foto se ve que posiblemente esté el modelo original hecho con un algodón, con un hilo de algodón un poquito más grueso, que le da bastante cuerpo, y además, bueno, los apliques estos metálicos que tienen del strass le da bastante caída. Pero yo, por ejemplo, en esta muestra he utilizado un acrílico de verano, y como el punto es bastante tupido, queda con bastante estructura, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta, para ver qué tipo de aislado pueden usar para hacer algo similar. Voy a guardar mi muestra a mi caja de muestras, que siempre les digo que tengan su cajita de muestra. La mía ya está un poco a reventar, ya no le cabe más nada, porque así yo voy guardando los puntos para cuando quiero hacer algún proyecto, voy eligiendo a ver qué. Este es otro de crochet de pasarela, este también es de crochet de pasarela, de la falda de Mulberry. Bueno, hay un montón de puntos aquí. Yo los voy guardando y se los recomiendo que lo hagan también, para que les queden las muestras y luego puedan volver a mirar el punto y volver a sacarlo para realizar algún proyecto. Bueno, pues ya tenemos nuestro punto de Dolce & Gabbana esta vez. Gracias por llegar hasta acá, espero que les haya gustado, que les haya servido. Espero que hagan las muestras, que siempre les digo que hagan las muestras para tener ahí un diccionario de puntos, un muestrario de puntos, para que puedan elegir después, más adelante, cuando quieran hacer alguna prenda, tengan un montón de variedades para elegir. Les doy las gracias por estar aquí, por compartir, por comentar, por estar presentes. Gracias. Estos videos llevan mucho tiempo, llevan trabajo, pero cada vista, cada comentario, cada compartir me suma, así que es muy importante para mí. Nos vemos en otro tutorial de crochet de pasarela. Hasta la próxima.